Capital Sonoro. Capital Político. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este especial de Capital Político. Mi nombre es Juan Pablo Conto y hoy les traemos una entrevista que anunciamos la semana pasada. Se trata de una conversación alrededor de una publicación de Justicia, un centro de investigación y acción para los estudios jurídicos y sociales, titulada Ontologías indígenas en el derecho internacional, reconocimiento, cosmologías territoriales y feminismos comunitarios en América Latina. Como señalan en el abstract de este texto o en el resumen, esta publicación se trata de un tejido de diferentes voces, experiencias y reflexiones que permiten comprender cómo los movimientos indígenas han reapropiado los dispositivos de dominación, construyendo resistencias fundamentadas en sus cosmologías. Es una apuesta de diálogo intercultural que tiene como propósito visibilizar la relevancia de los movimientos indígenas y contribuir a develar los alcances sociales, jurídicos, ontológicos y epistémicos de sus luchas en América Latina. Busca además reflexionar sobre las estrategias y formas con las que los pueblos indígenas han enfrentado las presunciones de imparcialidad que proclama el derecho internacional. Para entender algunos elementos clave de esta publicación, aproximarnos a cómo ha sido esa relación entre los diferentes movimientos indígenas latinoamericanos y el derecho internacional, identificar esa idea de indigenizar el derecho, estamos con Paulo Vaca, subdirector de Justicia, que recibió su doctorado en estudios sociojurídicos de la Universidad de Kent en el Reino Unido y fue investigador postdoctoral del Consejo Europeo de Investigación en la Universidad Carlos III de Madrid. Paulo además dirigió la línea de justicia etnorracial de Justicia, fue analista de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y coordinador del programa de agua dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Esto por mencionar solo una parte de su largo recorrido académico. Bienvenido, Paulo, a este especial de Capital Político. ¿Cómo está? Hola Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder hablar con ustedes el día de hoy y estoy muy agradecido por la deferencia de que podamos hablar sobre este libro. Pablo, quisiera primero saber sobre cómo surge esta investigación, cuáles son los objetivos que en cierta medida pues mencionaba en esta introducción, pero sobre todo, ¿por qué consideran importante poner esta discusión sobre la mesa? Juan Pablo, esta es una investigación de largo aliento que yo inicio a hacer aproximadamente en el año 2014, cuando empecé mis estudios de doctorado, y la idea de fondo de esa investigación es esta idea de indigenizar el derecho y de indigenizar el derecho internacional, que es una idea, digamos, que tiene que ver con lo siguiente. Si uno analiza la historia del movimiento indígena en América Latina, pero también más allá de América Latina, lo que uno encuentra es que los pueblos indígenas han sido muy generosos para acercarse y para aprender del derecho no indígena, es decir, del derecho internacional, del derecho de los derechos humanos, del derecho constitucional. Y muestra de ello, pues está que en muchos países, en los procesos de constitucionalización del derecho, los pueblos indígenas han jugado un rol muy importante. Pensamos, digamos, en el caso de Colombia, en la Constitución de 1991, si pensamos en el caso de la Constitución de Ecuador, o más recientemente en el caso de la Constitución de Bolivia, pues encontramos que los pueblos indígenas han tenido la versatilidad para acercarse al derecho no indígena y han tenido también el talante para reapropiar estos derechos que no son propios en sus luchas cotidianas y en las luchas, digamos, que están en cabeza de sus movimientos sociales. Entonces, la idea de indigenizar el derecho es hacer lo mismo que los pueblos indígenas han hecho con el derecho occidental, por llamarlo de alguna manera, y que los abogados occidentales y los antropólogos occidentales seamos capaces de tomarnos en serio sus cosmologías, su derecho propio, para transformar las matrices etnocéntricas, antropocéntricas
y patriarcales que han estado presentes, digamos, como en la configuración de algunas partes y algunas ramas del derecho occidental. Y entonces, fruto de esa investigación, nace la idea de hacer este libro en diálogo con autores de diversas latitudes y incluyendo muchas voces indígenas en un diálogo intercultural que pretende, sobre todo, digamos, tender puentes entre el mundo indígena y el mundo no indígena, que es otra, digamos, de las apuestas de este concepto de indigenizar el derecho internacional, la posibilidad de hacer diálogos multiculturales entre los dos mundos. Ujú. Bueno, ahí quisiera que fuéramos como por partes, desglosando un poco una serie de temas que usted ya toca en esta respuesta. Eh, Empecemos por cómo construyeron la investigación. Quisiera que nos contara brevemente sobre como las costuras de este documento. Mm, pues al hablar igual de indígenas en América Latina hablamos de una gran diversidad de pueblos, ¿no? Sí, de acuerdo, Juan Pablo. Este libro nace de una convocatoria que lanzamos hace 3 años, en la que invitamos a pueblos, organizaciones indígenas, intelectuales indígenas y no indígenas, a reflexionar esencialmente sobre tres posiciones fundamentales: el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, sus cosmologías territoriales y los feminismos comunitarios, es decir, las posturas que las mujeres están tomando frente a la reivindicación de derechos. La convocatoria fue muy exitosa, recibimos muchas contribuciones de diferentes países de América Latina. Y en ese proceso, pues tuvimos, digamos, como que decantarnos por algunos textos. Finalmente, digamos, el libro tiene 12 capítulos con contribuciones diversas. Lo que buscamos es, en primer lugar, digamos, que haya voces experimentadas, pero también voces jóvenes. Entonces, tenemos tres autores muy reconocidos en el mundo de los derechos indígenas. El primero de ellos, Bartolomé Clavero, que fue vicepresidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas y que tristemente falleció. El libro quedó dedicado a su memoria y él pues nos dio un capítulo sobre la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas que es muy importante. El segundo, el profesor Juan Duchesne Winter, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, puertorriqueño, que ha trabajado mucho sobre ontologías y cosmologías indígenas. Y la tercera, dos mujeres, Mónica Costa y Ángela Santamaría, que trabajaron un capítulo en torno al liderazgo de las mujeres arhuacas del Foro Permanente. Son, digamos, tres autores que son con mucha trayectoria en el tema y que han publicado mucho. Pero por otro lado, digamos, tenemos voces muy jóvenes, como es el caso, por ejemplo, de la indígena y socióloga NASA Kelly Quilcue, que hace una contribución sobre diversidad sexual en el mundo indígena, de nuestra investigadora Diana Kiwa, indígena amazónica del pueblo cubeo, que reflexiona también en torno al feminismo en Colombia, y luego coautorías también, digamos, muy interesantes entre indígenas y no indígenas, que, por ejemplo, abordan el caso de la resolución pacífica de conflictos en el pueblo Guayú, o otros capítulos, digamos, de realizadores de cine que han estado trabajando con pueblos indígenas en América Latina, etcétera. Entonces, digamos, como tú lo anunciaste y como lo presentamos en De Justicia, un tejido multivocal que de una u otra manera, digamos, pone a dialogar no solo a tradiciones diferentes del mundo indígena y no indígena, sino también a generaciones
diferentes. Y en eso, pues digamos, también conté con el maravilloso apoyo de mis colegas coeditoras, Damaris Paola Rosso López, una joven politóloga a quien tuve el gusto de apoyar en su comité de maestría y ahora hago parte de su comité de doctorado en la Universidad de los Andes, y Mariana Camacho Muñoz, más joven aún, politóloga también, que empezó a trabajar con nosotros en De Justicia como pasante de la línea étnico-racial y que ahora apoya en temas de investigación a la dirección. Entonces ahí también hay una diversidad, digamos, también de voces y también de generaciones. Pablo, ¿cómo ha sido esa visión frente al movimiento indígena latinoamericano desde el derecho internacional? ¿No? De hecho, ¿qué antecedentes son clave para entender la manera como se construye esta relación y qué la caracteriza? Ustedes mencionan, digamos, unos lastres colonialistas muy marcados. Sí, en efecto, mira que la relación, digamos, entre los pueblos indígenas y el derecho internacional tiene lastres coloniales desde sus inicios, porque de alguna manera, digamos, la configuración del orden jurídico internacional es producto del proceso de colonización en las Américas. Los primeros debates de derecho internacional están, digamos, en los debates, por ejemplo, sobre si las Américas tenían propietario o no tenían propietario, y luego sobre si los indígenas tenían o no tenían alma. Había un cruce también, digamos, entre derecho internacional y teología, y ahí están como los primeros grandes debates de derecho internacional, el debate de las Casas y Francisco de Victoria, por ejemplo. Y entonces es indudable, digamos, que el rol que jugó el derecho en el proceso de colonización, igual que la antropología, pues fue muy importante para consolidar el proyecto imperial, por decirlo de alguna manera, digamos, de expoliación y de genocidio físico y cultural de los pueblos que habitaban y que habitan el continente americano. Y esos lastres, digamos, de una u otra forma, aparecen también en el presente. El primer convenio de derecho internacional que reconoció los derechos de los pueblos indígenas, convenio 107 de 1957 de la Organización Internacional del Trabajo, era abiertamente colonial y integracionista. Incluso, digamos, pues ese convenio se ratificó en una época en la que Europa todavía tenía colonias en África. Y, eh, y entonces, pues estoy hablando, digamos, de apenas unas cuantas décadas. 1957 tampoco está tan atrás. Y producto de ese convenio, los pueblos indígenas empiezan a movilizar en América Latina y en el sur global para transformar el convenio, y logran la ratificación del convenio 169 de 1989, que, entre otras cosas, digamos, reconoce el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, es decir, que deben ser consultados cuando una decisión les pueda afectar de manera negativa o positiva. Y ahí el movimiento indígena de América Latina jugó un rol muy importante, con apoyo también no indígena. Curiosamente, digamos, la representación de Colombia en la firma de ese tratado estuvo en cabeza de un no indígena, pero que con el corazón ha estado comprometido con el mundo indígena, que es Martín von Hildebrand, el presidente de la Fundación Amazonas. Ahora voy a hacer la pregunta inversa. ¿Cómo se ha recibido, cómo se ha interpretado, confrontado o reapropiado desde los movimientos indígenas esa visión o esa lectura del derecho internacional sobre ellos y ellas? Ha sido una lectura supremamente versátil, como anotaba al principio. Si nos vamos, digamos, sabes, como a principios del siglo XX en Colombia, hay un personaje emblemático para el movimiento indígena, indígena Nasa del Cauca, Manuel Quintín Lame, que fue capaz de hacer una lectura anticolonial de una ley que era abiertamente colonial, la ley 89 de 1890, que consideraba que los indígenas eran menores de edad
incluso los calificaba de salvajes. Una ley que se hizo con el propósito de empezar, digamos, como a, a debilitar la figura de los resguardos coloniales, digamos, territorios que habían sido, a los que la corona española les había dado títulos. Y Quintín Lame lo que hace es interpretar la ley 89 a partir de la cosmología NASA, que es, digamos, como la idea de indigenizar el derecho. Quintín Lame lo hizo, es decir, ahí simplemente pues retomo la idea, por ejemplo, de Quintín Lame. Él interpretó la ley 89 de acuerdo a las enseñanzas de su cosmología y particularmente de un cacique colonial que era Juan Tama. Ellos hacían la demarcación del territorio caminando el territorio. Y entonces Quintín Lame interpreta la ley 89, digamos, y el otorgamiento de los resguardos coloniales, no a partir de lo que estaba consignado en esa ley colonial, sino a partir de lo que estaba consignado en su cosmología y en su derecho propio. Y logra darle la vuelta a esa ley. Pues bueno, con el derecho internacional ha pasado lo mismo. De alguna manera, digamos, el movimiento indígena ha logrado retomar lo mejor del derecho internacional y ha sido capaz de utilizar ese derecho, por ejemplo, para proteger sus luchas en cortes nacionales e internacionales, en la Corte Constitucional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en foros de Naciones Unidas como el Mecanismo de Expertos y el foro permanente. Entonces, ha sido una visión, digamos, crítica. Ellos son, el movimiento indígena obviamente ha sido consciente de que muchas veces el derecho internacional no solo es parte de la solución, sino es sobre todo parte del problema. Pero han sido muy hábiles también para tender alianzas y puentes con organizaciones de la sociedad civil e incluso han formado a sus propios líderes como abogados y abogadas para utilizar, digamos, el derecho internacional con una connotación contrahegemónica. Hay un término de un escritor, abogado de la India, Raja Gopal, que habla del derecho internacional desde abajo, que es un poco, digamos, una idea que puede reflejar la utilización del derecho internacional por parte de los pueblos indígenas, ¿no? Se lo utilizan a partir de la lucha social y a partir de la movilización social, antes de simplemente verlo, digamos, como una herramienta que aparece en los grandes foros de Naciones Unidas. Se utiliza más, digamos, como para reivindicar las luchas cotidianas que ellos tienen en su diario vivir. Mm, Según este recorrido que usted nos presenta, al final, ¿qué cabida ha tenido el derecho propio y las cosmologías indígenas en este diálogo con el derecho internacional? Y sobre todo, ¿de qué manera? Porque al hablar pues de pensamiento indígena latinoamericano, como mencionábamos desde el principio, estamos hablando también de una diversidad de cosmologías. Ha sido una lucha bastante conflictiva. De hecho, mira que el encuentro, digamos, entre diversas culturas, pues encuentro etimológicamente es también batalla, o sea, no simplemente es como un diálogo de saberes, sino también es como una batalla por visiones del mundo. Entonces, pues evidentemente por cuestiones coloniales, por cuestiones de racismo estructural, se ha tendido a folclorizar las visiones, digamos, de las cosmologías indígenas y del derecho propio, de sus epistemologías y de su potencial creativo. Sin embargo, pues en las últimas décadas uno puede ver aportes concretos desde las cosmologías indígenas al derecho internacional y al derecho constitucional. Si pensamos, por ejemplo, en el reconocimiento de la Pachamama en constituciones como la de Ecuador o como la de Bolivia, pues eso claramente, digamos, viene de las cosmologías quichuas, quechuas y aymaras de esos países. Igual, digamos, con el concepto de buen vivir, que es un concepto central en las cosmologías andinas. Si pensamos en el reconocimiento de los derechos de los ríos en países como Nueva Zelanda o también aquí en Colombia, claramente, digamos, eso es connatural
a las cosmologías y al derecho de los pueblos indígenas. Si pensamos en el caso del reconocimiento del territorio del pueblo Agua del Pacífico nariñense como víctima de la violencia, según lo estableció la Jurisdicción Especial para la Paz en el macrocaso 02, evidentemente, digamos, ahí lo que está en juego es el derecho propio y la forma en la que este pueblo concibe a su territorio. Y eso es un poco también, digamos, el trabajo que venimos haciendo en De Justicia desde la línea étnico-racial. Por ejemplo, en el caso del macrocaso 02 de la JEP, presentamos un informe trabajando mancomunadamente con las organizaciones representativas de este pueblo, con UNIPA y con Camagüey, en el que, por ejemplo, intentamos ubicar 5 fuentes de derecho propio. Y, por ejemplo, para referirme a una en particular, una fuente de derecho propio del pueblo Agua son los ríos. Y muchos de los principios, digamos, de la forma en que este pueblo concibe la justicia, está reflejada o se ve reflejada en los principios, digamos, en cómo funcionan estos cauces hídricos. Centrémonos entonces en el ambientalismo, que pues es un tema como recurrente dentro de este diálogo. Y precisamente cómo se está dando hoy en día el diálogo entre la visión ambientalista, los pueblos indígenas y el derecho internacional? Y desde este punto entonces, concretamente, ¿de qué se habla cuando se habla de indigenizar el derecho internacional? Bueno, ahí mira también lo que te decía, son como visiones diferentes del mundo, ¿no? Entonces, para explicarlo, digamos, sabes, lo voy a explicar a través de un concepto que es central para esta idea de indigenizar el derecho, que es el de traducción. Pues todos sabemos, digamos, que traducción viene del latín traducere, que es traicionar. Siempre que uno traduce, uno traiciona. Por eso hay buenas y malas traducciones, pero también, digamos, el concepto de traducción implica que aunque siempre hay traición, siempre también está la posibilidad, digamos, de entender a una cultura diferente y de entenderse entre diferentes. Y eso, digamos, no solo aplica para el caso del mundo indígena, sino también aplica para el caso de los mundos no indígenas. Y si uno traduce una página de español a inglés, pues resulta que la página se vuelve más corta, porque el inglés es una lengua más pragmática, el español es más florida. En el caso, digamos, del ambientalismo pasa algo similar, ¿sabes? Algunos antropólogos, como Eduardo Bebeiros de Castro, hablan de equivocación controlada, que es que muchas veces dos interlocutores piensan que están hablando de lo mismo, pero están hablando de cosas diferentes. Entonces, en el caso del ambientalismo, por ejemplo, si tú vas a hablar con un médico tradicional indígena sobre desarrollo, de pronto tu visión de desarrollo es totalmente diferente a la visión de este sabedor indígena. Tú puedes ver, digamos, con nosotros podemos ver el desarrollo como, no sé, la construcción de vías, como el mantenimiento de infraestructura, etcétera, mientras que para comunidades, por ejemplo, del Amazonas, el desarrollo tendría que ver con la conservación de ecosistemas y de la posibilidad, digamos, de tener diálogos, ahí no serían interculturales, sino bioculturales, con seres no humanos como plantas, animales y espíritus. Y entonces esos dos interlocutores pueden pensar que están hablando de la misma cosa, pero resulta que están hablando de cuestiones diferentes. Entonces, en el caso, digamos, del ambientalismo, la apuesta por indigenizar el derecho es una suerte de traducción a la inversa. Si uno nuevamente traduce
del español al inglés, uno podría pensar que en la traducción el español está perdiendo algo de su esencia. Pero si uno lo mira a la inversa, lo que uno podría decir es que el inglés está ganando algo que el español tiene y que el inglés no tiene. Entonces se trata como de una traducción a la inversa. La metodología que yo uso en mi investigación se llama antropología jurídica inversa, que le retomo, digamos, de la antropología social y particularmente del giro ontológico, en la que la idea es dejarse seducir por el mundo indígena y transformar nuestra propia visión a partir de la visión de los pueblos indígenas. Entonces, en el caso, digamos, del ambientalismo, la apuesta sería también, por ejemplo, por tratar de incorporar lo mejor de las visiones territoriales a nuestra forma, digamos, de entender lo ambiental y lo territorial. Y eso aplica también, digamos, sabes, los pueblos indígenas ya lo están haciendo también, y ellos lo han hecho, como te conté, como en el caso del derecho internacional, digamos, ellos lo hacen desde el tiempo de la colonización, pero por ejemplo las mujeres en la actualidad, que es otra cosa, digamos, que muestra el libro, las mujeres indígenas, pues están retomando lo mejor de la tradición también occidental, que en este caso, por ejemplo, es el feminismo, que no necesariamente es indígena o que en el mundo indígena se transforma y se reapropia, pero son capaces de tomarlo también muchas veces para criticar lo propio. Ese sería el mismo ejercicio, digamos, que el libro propone en términos ambientales. Quisiera que tocáramos más a profundidad este último punto, pues porque ustedes dedican una parte con varios capítulos de la publicación a los feminismos indígenas y comunitarios. Partiendo igual de las distintas maneras como seguramente se ha dado esta conversación dentro de diferentes comunidades, ¿cuáles son esas tensiones que se han venido dando y con qué transformaciones nos podemos encontrar en este aspecto? ¿Y qué papel están jugando? Sabes, ahí debo empezar como con un beneficio de inventario, pues por mi posición como hombre. Digamos, esa parte la trabajaron pues más a profundidad Damaris y Mariana, pero también, digamos, mantuvimos la idea de que es necesario que los hombres, digamos, seamos parte de ese diálogo y de esa construcción feminista. Eso también es parte, digamos, del enfoque del libro, que existe también la necesidad, digamos, que desde la masculinidad podamos tener como un enfoque crítico y autocrítico para transformar también, digamos, las raíces patriarcales que pues están también como en el centro del derecho internacional, pero que también uno puede encontrar muchas veces también en el centro de algunas culturas indígenas. Ahí, por ejemplo, el aporte de Kelly Quilcue, que trabaja temas de diversidad sexual en el mundo indígena, fue muy importante porque ella muestra en su capítulo cómo antes del proceso colonial, uno puede encontrar, digamos, en las cosmologías indígenas una apertura hacia la diversidad sexual y cómo, digamos, producto del proceso de colonización se dio una transformación, digamos que retomando principios cristianos, digamos, pues puso como en entredicho ese enfoque. Y luego también, claro, si ya lo vemos en la actualidad, pues hay muchas tensiones, ¿no? Hay muchas tensiones respecto a derechos, no sé, como el aborto, por ejemplo, a derechos en los que se ven involucrados, digamos, como los derechos de las mujeres. Y ahí, digamos, pues también lo que el libro intenta mostrar es la revitalización del movimiento de mujeres al interior del movimiento indígena, que es una cuestión, digamos, que siempre ha estado, pero que también por cuestiones culturales, pues muchas veces se ha invisibilizado. Por ejemplo, en la recuperación de tierras en el Cauca o en Nariño, pues las que van al frente son las mujeres. Y el rol, digamos, de las mujeres no solo es como doméstico, sino que es político y es central, digamos, para tejer y para darle potencia al mundo indígena. Entonces, pues eso es lo que yo te puedo decir. Digamos, yo también, pues, desde en el mundo indígena he tenido grandes maestras, mujeres, digamos, de hecho, la idea de diálogo
entre el mundo indígena y no indígena viene de una conversación de vieja data que mantuve con la socióloga aymara Silvia Rivera Cusicanqui, que ha sido una gran maestra en estos temas. Y que, por ejemplo, pues me enseñó que en el caso del mundo indígena también se puede retomar como lo mejor de la tradición no indígena y en su caso pues particular el feminismo. Y por último, Pablo, entonces, ¿qué caminos hay para fortalecer el diálogo intercultural y lograr que realmente tenga efectos en la manera como se entiende el derecho internacional? Y en este sentido, entonces, ¿cuáles son como esas principales conclusiones, incluso recomendaciones de esta publicación? Juan Pablo, una de las conclusiones o la principal conclusión de este libro es la necesidad de potenciar el diálogo intercultural entre el mundo indígena y el mundo no indígena. Y eso, digamos, podría aplicar tanto para las cuestiones más institucionales, como por ejemplo la coordinación interjurisdiccional entre jurisdicciones indígenas y no indígenas. En eso ha habido un avance muy importante de la Jurisdicción Especial para la Paz, que construyó un protocolo de coordinación interjurisdiccional y que incluso ha hecho viable audiencias en las que los comparecientes tienen que tener en cuenta el derecho propio de los pueblos con los que están interactuando, hasta diálogos más profundos entre las universidades indígenas y las universidades no indígenas. Hay, digamos, como una necesidad de que, así como el mundo indígena, digamos, ha ido a nuestras universidades, nosotros también podamos ir a sus universidades. Generalmente, digamos, son universidades que son otra cosa, que son la selva, que son los páramos, y en esas universidades nosotros tenemos mucho de qué aprender. En eso, digamos, también han habido avances, por ejemplo, en el caso de Brasil, José Jorge de Carvalho, antropólogo y etnomusicólogo, brindó la posibilidad de que médicos tradicionales de la Amazonía participaran en el cuerpo profesoral de un programa de doctorado. Y eso, digamos, es muy importante. El libro cree en la necesidad de que sean los propios pueblos los que asuman la vocería de sus luchas y de sus epistemologías, pero al mismo tiempo también cree en la necesidad de que se puedan hacer eh, diálogos interculturales que propicien coautorías, por ejemplo, entre indígenas y no indígenas, entre afros y no indígenas, que es, digamos, lo que hemos estado haciendo estos últimos años en De Justicia y que pues es algo, digamos, que está en el centro de la idea de indigenizar el derecho internacional, que es, digamos, los principales líderes indígenas y lideresas indígenas con los que yo he trabajado se mueven entre el mundo indígena y el mundo no indígena. En eso, digamos, ya para cerrar, ¿sabes? Como conclusión, hay un caso que a mí pues, me ha marcado mucho en términos de inspiración de escritura, y es el caso del escritor peruano José María Arguedas, un escritor blanco eh, que por desprecio de su madrastra creció en la cocina junto con la servidumbre indígena. Era una familia muy acaudalada y pudiente, y Arguedas aprendió a hablar quechua antes que castellano. Y digamos, pues tuvo corazón indígena siendo un niño blanco. Cuando creció, sus primeros textos, sus primeros poemas los escribió en quechua. Le costó muchísimo aprender a escribir en castellano y luego pues escribió una obra maravillosa en castellano. Y a él, digamos, a veces como con un poco de mala leche le decían que era un aculturado. Y cuando él recibió el premio Inca Garcilaso de la Vega, pronunció un discurso hermoso que se titula No soy un aculturado, y en ese discurso dice, no soy un aculturado, soy un peruano que como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Perfecto. No sé, Pablo, que te habías mencionado también sobre la reflexión que tenemos que hacer, que no solo los blancos hablen sobre derecho indígena, que lo mencionaste en la respuesta anterior. No sé si quieres como mencionar eso.
Pues mira, digamos, en términos antropológicos, pues hay un fuerte cuestionamiento que es válido, y es, digamos, que la vocería de los saberes indígenas recaiga, por ejemplo, en antropólogos que no son indígenas. Y pues ese es un debate, digamos, muy fuerte en antropología, porque la antropología tiene sus raíces coloniales, y pues en el libro estamos de acuerdo con esa postura. Creemos, digamos, que esas vocerías deben venir del movimiento indígena, deben venir del movimiento afro, deben venir del movimiento campesino. Sin embargo, al mismo tiempo, consideramos que no es fructífero separar totalmente los mundos, porque, Ujú. digamos, eso no permitiría una interlocución creativa entre mundos y entre ontologías diferentes. Y en tal sentido, pues la apuesta del libro también ha sido potenciar coautorías entre indígenas y no indígenas. Ese es un proyecto en curso que tengo en este momento con mi amiga NASA, Kelly Quilcue, con quien presentamos recientemente en un congreso de enfoques desde el tercer mundo al derecho internacional, un diálogo entre el mundo NASA y su derecho propio, y entre el mundo del derecho internacional y el discurso de los derechos humanos. Una interlocución, digamos, de banda a banda. Ella presentaba su perspectiva, yo presentaba mi perspectiva, y al final, digamos, mostramos que es posible hacer ese diálogo intercultural, y es un proyecto, digamos, que esperamos concretar en un texto posiblemente el próximo año. Perfecto, Pablo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político y espero pues que sigamos reflexionando sobre estas temáticas. Muchas gracias, Juan Pablo. Ha sido un placer. Nos escuchamos en un próximo episodio de Capital Político. Gracias por acompañarnos en este especial. No se pierdan de otros shows que hacemos aquí en Capital Sonoro. Nuestro podcast de cultura, que se llama De Vital Importancia. Nuestro podcast de música, que se llama así, nuestro podcast de música, que es sobre música. Tampoco dejen de escuchar en Informativo Ahora, un podcast, ni Respeto, ni Garra, y nada de este amplio menú que hacemos por y para ustedes. Este episodio no hubiera sido posible sin la edición de San Bernardo González, la producción de María Cuestas y la dirección de Santiago Rivas. Recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas como Capital Sonoro y contarnos qué les pareció este episodio a través de las redes. Estamos como @Canal Capital. Les habló Juan Pablo Conto. Hasta pronto. Capital Sonoro.